Hola, muy buenas tardes. Soy María Camp. El día de hoy seguimos con nuestra plática, charla de todos los miércoles por la tarde que estamos haciendo. Tenemos al doctor, como siempre, al doctor Jaime Edelson Tishman. Buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Ahora sí guardando la distancia sana. La sana distancia. Pues el día de hoy vamos a platicar que ya entramos en México en la fase 2 y ya hay un temor mucho más alto en esta ciudad, especialmente de México. Cada día hay más infectados, algunos graves, algunos no. También tenemos un índice muy pequeño, pero de muertes. Entonces queremos platicar el día de hoy qué ha pasado toda esta semana y quizás cómo están actuando los otros países también fuera de México, porque es muy preocupante que quizás no estamos tomando todas las medidas de seguridad, ¿no? Entonces, doctor, no sé si me puede contar un poquito de lo que ha pasado. Bueno, pues mira, ¿cuándo pensaste que esto iba a ser uno de los regalos más preciados que le puedes dar a una persona, ¿no? Sí, es correcto. Sí. Es un cubrebocas. Están escasos y está lleno de oportunistas que tengan 1 millón de cubrebocas, de 2, ¿no? Cuando normalmente no cuestan ni $1 y se están vendiendo en 7 y 10 pesos cada uno. Sí. Gentes en internet están vendiendo y parecen muy serios y luego pues no puedes ni siquiera te puedes quejar porque ya no, o sea, tú hiciste la transferencia y no te mandaron nada. Si les hablas algo de tu dinero te amenazan y claro. En fin, pues sí, a diferencia de hace una semana, hoy ya estamos en la fase 2. Recordemos que la fase 1 es cuando los casos son importados. Recordemos cómo empezó todo esto en una ciudad de China que se llama Wuhan, donde hubo los primeros contagios. Hay versiones que el gobierno chino supo antes o después, pero finalmente le avisan al mundo que hay este virus y se empieza a expandir. Hay gobiernos que toman acciones, algunos tardíos, algunos en tiempo. Sin embargo, pues resulta que las medidas de fase 1 o fase 2 dependen del número de positivos. Entonces, es obvio que en nuestro país ahí aparentemente seguimos y si así siguen las cosas, pues seguiríamos eternamente en la fase 1 porque aparentemente el gobierno no tiene la capacidad, no tiene los kits, no tiene los tests. Hay muchas testimoniales en redes sociales de gente que fue al INER y que le dijeron, pues sorry, my dear, este es el tercer mundo, no hay pruebas suficientes, pues eres sospechosa, ¿no? De tenerlo y vete a tu casa a curar. Y es una serie de medias mentiras o medias verdades que lo único que han hecho es elevar enormemente el nivel de estrés, no nada más de los odontólogos, sino de toda la comunidad. La Organización Mundial de la Salud aparentemente, y digo aparentemente porque también estuvo circulando desde el 16 de marzo una noticia que todos los servicios médicos y dentales se suspendían, una gran mentira. La Organización Mundial de la Salud, o por sus siglas en inglés, WHO, World Health Organization, o OMS, Organización Mundial de la Salud, jamás dijeron que se cerraban los servicios. Y pues ahora ya prácticamente los odontólogos de todo el mundo han cerrado sus clínicas y se han dedicado únicamente a tratar emergencias. Se les puede decir que así es en Bosnia, así está siendo, bueno, ya en Italia y en España y en Francia, porque están completamente cerrados y obligados a estar en su casa, pero lo mismo en Bulgaria, lo mismo en Marruecos, lo mismo en muchísimos países del mundo. La odontología se ha organizado porque, pues cuando hablan inclusive de los servicios de salud, muchas veces ni siquiera toman en cuenta al odontólogo. Como les decía una vez pasada, el consultorio dental que sigue la norma oficial mexicana número 13 debe estar preparado ya desde hace muchos años para llevar a cabo estas desinfecciones entre un paciente y otro, usar las barreras de protección adecuadas. Y esto no es nuevo, esto salió a partir de mediados de los años 80, cuando
nace o se introduce en la comunidad del virus del VIH, y el espíritu de esta norma es que nosotros no podemos juzgar a una persona que viene al consultorio, a menos que nos diga soy, o nos dijera en aquel entonces soy VIH positivo, o muchas gentes no decían si tenían relaciones sexuales con más de una pareja, y como no le queda al odontólogo decidir quién pueda o no en base a sus valores o cuestiones morales o religiosas, pues las barreras de protección se instalaron para todos. O sea que la odontología lleva 35 años llevando a cabo desinfecciones entre un paciente y otro, y existen enfermedades mucho más contagiosas que el VIH, como el virus de la hepatitis B o el virus de la hepatitis C, que se podía pasar en el caso de estos virus, es de sangre a sangre. Pero un odontólogo con hepatitis B, por ejemplo, en Estados Unidos, perdería su licencia si fuera el portador, porque en el caso de la hepatitis B puede ser una persona que presenta la enfermedad, una persona que puede transmitir la enfermedad. Y hay muchos más virus por centímetro cúbico de sangre de hepatitis B que de VIH. Pero esas enfermedades que fueron conquistadas finalmente por la ciencia y que hoy no es lo mismo, recuerden, ser VIH positivo que tener SIDA. El VIH es simplemente tener el virus, y ya existen inclusive algunos experimentos antes de que cundiera esta pandemia, donde ya personas que daban positivo a base de ciertos tratamientos, aparentemente de células madres, podían volverse VIH negativos, o sea, desaparecer el virus de su torrente sanguíneo. Pero lo que nos aqueja es esta pandemia del Covirus María, y precisamente porque es un virus de alta infección. Sí. O sea, es muy fácil. Entonces, el crecimiento es exponencial. Una persona en la fase 1 venía de viaje, infectaba 3, cada una de esas 3 infecta a 3, ya son 9. Esos 9 infectan a 3, ya son 27. Y así, en forma geométrica, van creciendo los casos. Y en el momento en que ya tenemos casos, y es el caso que México, nunca sabremos, porque reconozcamos que México no es el país de las estadísticas, desafortunadamente. Y quienes escucharon anoche, 24 de marzo, la entrevista con el doctor Julio Frenk, si no la han visto, se la recomiendo, con Leo Zuckerman, en La Hora de Opinar, están grabadas en Noticieros Televisa. Es increíble cómo el Senaprece, que llegó a ser una de las autoridades en vigilancia epidemiológica del mundo, hoy, pues desafortunadamente, a los comentarios, a las decisiones que tomó el gobierno, de que vaya todo el mundo a la playa, de que vaya todo el mundo al Vive Latino, de que hagan lo que quieran, pues hoy somos en parte el hazmerreír de la epidemiología mundial. Hay un video fuertísimo al respecto del New York Times que está circulando también en redes sociales, que la diferencia entre cómo se está atacando desde el punto de vista liderazgo, el punto de vista de que el presidente ejerza su liderazgo, que nadie se lo quita y todo el mundo se lo reconocemos, en decirle a la gente que se cuide y no andar fanfarroneando. Pero bueno, finalmente, adelantados o no, como les decía, pasamos de la fase 1 a la 2. La diferencia es que en la fase 2 ya es un contagio local, nacional. Ya son gentes que no viajaron al exterior, que no tuvieron contacto con gentes que viajaron al exterior, que no recibieron a su primo que venía de España la semana pasada, ni hicieron viajes a China o a Corea. Entonces, esas personas ya pueden, estando infectadas, infectar. ¿Cuál es la gran desgracia de este virus? Que en otros, como la influenza, como la A1H1, N1H1, la gente tenía síntomas. Y en este caso hay miles de personas que son o podríamos ser portadores de este COVID-19, que en realidad es de enfermedad, y poderla estar contaminando porque no tenemos ningún síntoma. Entonces,
es el momento donde la gente se debe de guardar en su casa. Esa es la noticia. Ahora, hay un gran choque de ideas entre qué vamos a hacer en un país donde mucha gente vive al día, el taxista, el bolero, el taquero, la señora que vende los tacos de canasta en la esquina, pues su familia come de la venta que ella tiene. Y en la medida en que tuviéramos un gobierno que pudiera responder a esas personas, pero pues son personas que están en el comercio informal y que no necesariamente están registradas en alguna parte. Entonces, en este momento es más importante lavarse las manos más veces si salieron a la calle, frotarse bien a la hora de lavarse las manos, no como un cirujano que se lava 9 veces las manos antes de una operación, pero sí lavarse las manos logrando que el jabón llegue a todos los pliegues entre los dedos. Y nuevamente estamos combatiendo las epidemias como se combatieron en los siglos anteriores de la humanidad, a base de higiene. Y la otra es utilizar un gel de alcohol. Ahora, ¿qué está haciendo más daño? Tenemos 3 grandes elementos. Uno es la enfermedad per se, que recordemos que en el 80% de la población no va a tener mayores síntomas, un 15% que va a tener molestias menores a mayores, llegando a causar en personas de alto riesgo, que son aquellos que son diabéticos, hipertensos, con problemas cardíacos, con problemas respiratorios, fumadores de 1 o 2 cajetillas están más expuestos, gente que vive en esta ciudad, que sabemos que la calidad del aire no es buena y que ha hecho que nuestros pulmones se vuelvan más fibrosos, evitando así un buen intercambio oxígeno-CO2. En esas personas puede llegar a causar molestias desde leves, la fiebre, cuerpo cortado, etcétera, hasta un 3 a 5% que tenga realmente la necesidad de ser entubado porque ya no puede respirar por sí mismo, sus alvéolos se han hecho fibróticos y no pueden hacer ese intercambio, y es ahí donde pondremos a prueba otra situación que es el sistema de salud mexicano, que también les refiero a la entrevista del doctor Julio Frenk. Digo, no es cualquier persona, hoy es presidente de la Universidad de Miami, pero fue secretario de salud en el gobierno mexicano y fue director de la Escuela de Salud Pública de Harvard durante creo que los últimos 10 años. Una persona que es un gran conocedor de la salud pública y que habla de cómo se pondrá a prueba lo que dejaron en este gobierno de los servicios de salud. Pues, este es más o menos el panorama, María, que nos presenta hoy en día la fase 1 y la fase 2. Una de las cosas que me gustaría compartir en esta charla también, Doug, es cómo en los otros países están accionando y cómo están accionando aquí en México, ¿no? Por ejemplo, podemos saberlo en el aeropuerto de aquí de México, no hay ningún filtro. Lastimosamente no estamos accionando a las personas ya infectadas de afuera. Ya sé que es algo nacional aquí, pero hay muchas personas que están llegando a México ya infectadas y no podemos ubicarlos, ¿no? Sí, bueno, mira, precisamente en esto, la única recomendación del director general de la OMS, WHO, es test, o sea, prueben a la gente. En México no se hacen pruebas, no sabemos si no se hacen porque no quieren que haya más positivos, porque no hay pruebas. Y hemos escuchado hablar que hay 400,000 millones de pesos listos para, lo que no nos ha dicho el señor presidente es dónde los tiene, ¿no? Ya no hay partida secreta, el fondo de emergencias se gastaron la mitad en programas sociales, de ahí de los 160 millones que quedan en ese fondo, Hacienda ya le echó ojo a la mitad para cubrir el cambio de precio del barril de petróleo. Y entonces, pues no sabemos dónde los tenga, ojalá los tenga. Y si los tiene, pues que los usen en comprar ventiladores, camas de hospital, crecer. Y el ejército que lo están usando de albañiles, con todo respeto, pues mejor que se dedique en la ingeniería militar a construir hospitales, porque puede ser que se necesiten
en grandes cantidades. Y yo decía que hace rato nos encontramos con tres situaciones. Es una triada, ¿no? Como somos odontólogos recordarán que para que haya caries tiene que haber un sustrato, tiene que haber un huésped y tiene que haber microbios. Bueno, aquí nuestra triada está compuesta de, por un lado, la enfermedad per se, el COVID-19. El otro círculo, imagínenselo, el miedo. Y el otro círculo, imagínenselo como acciones responsables de gobierno o de la sociedad civil. Y en el centro tendríamos éxito si contáramos con una de dos, un gobierno responsable que realmente esté listo y dispuesto a hacer hasta lo último para salvar la última vida que se pueda. Y si no, el gobierno, la sociedad civil, como ha ocurrido en el temblor del 85, como ocurrió en el temblor del 17, como ocurre en todas las crisis importantes ante desastres naturales que ha tenido nuestro país, la respuesta del gobierno siempre ha sido tibia y ha sido la sociedad civil organizada la que ha salido y sacado adelante. Vamos al miedo. ¿Qué genera el miedo? Estrés. El estrés es el pan nuestro de cada día. Vivimos una vida muy acelerada y de repente ahora tenemos que poner freno a nuestra vida, ¿no? Muchas personas se dan cuenta que, pues, que no tienen hobbies, que lo único que saben hacer es salir con amigos a beber, ¿no? Y a comer. Y ahora están reclutidos en su casa y no saben por dónde agarrar el libro, si es de papel, le hacen así, a ver si se abre la foto. Creo que es un momento donde el miedo también tiene dos vertientes. Si el miedo no existiera, si nuestro cuerpo no estuviera hecho para tener miedo, no vendrían esas descargas de adrenalina que nos permitirían correr. Por ejemplo, supónganse ustedes que están, pues no sé, de paseo por la jungla y viene un león. Si no existiera el miedo y no existiera, bueno, vamos a poner mejor un tigre, ¿no? Así que va sigiloso, ¿no? Por la selva. Y si ustedes no sintieran ese miedo y nuestro cuerpo no estuviera hecho para esa descarga de adrenalina que va a ir directamente al corazón, que le va a permitir bombear más rápido, para correr más rápido o para enfrentar alguna agresión, pues entonces seríamos blanco fácil, seríamos los conejitos, ¿no? Que no hacemos nada y aún ellos corren de sus víctimas, ¿no? Entonces, el miedo lo debemos de enfocar, o el estrés lo debemos enfocar a salir de esta crisis. Ahora, ¿están en su casa? ¿No puedo hacer nada? Sí, sí pueden hacer. Estamos a punto, cuando el gobierno decida, porque aquí, repito, desafortunadamente, y perdón María que lo diga en tu seminario, pero no hay pruebas, no se ve interés de parte de las autoridades de probar, pero en fin, si lo que está pasando en el mundo va a pasar aquí, porque parece que los virus que han atacado en San Isidro, en Chulavista, en Bonita, no han atravesado el puente, ¿no? Con miles de personas que van y vienen todos los días a trabajar de un lado al otro, en Tijuana no hay infectados. Entonces, si efectivamente eso resulta y los sistemas de salud se colapsan, confío en que la sociedad civil lo podrá hacer. Amigos odontólogos, aquellos que no tengan problemas con su sistema inmune, ni diabetes, ni enfermedades vasculares, cardíacas, obesidad, pulmonares, pues pueden voluntariarse. Pronto va a colapsar nuestro sistema de salud y los enfermeros, enfermeras, médicos, no digo médicas, pero doctores, en general hombres y mujeres, son humanos y se van a cansar. Y si no están en la primera línea de fuego frente a los pacientes, pues habrá trabajo de oficina, habrá que relevar a esas personas, en vez de estar sentados en su casa, aquellos que se sientan en condiciones de salud de hacerlo. Creo que es nuestra responsabilidad, en este caso no a nuestros pacientes, sino a nuestra comunidad, ejercer ese voluntariado. Y los que no puedan, pues podrán hacer sándwiches y podrán hacer bolsas con huevos duros o con frutas para poder repartir a todas estas personas que realmente yo no sé si están listos y preparados para lo que realmente se viene. Creo que nunca hemos vivido algo así.
no quiero meter miedo. El ejemplo que vemos es Italia, es España, es Estados Unidos, ¿no? Hoy en la mañana veíamos al gobernador Cuomo hablando de cómo sigue pidiendo, exigiendo al gobierno federal que le manden respiradores que no hacen falta ahorita en otros estados, porque 1/3 de los infectados en Estados Unidos que han sido probados y positivos están en Estados Unidos, y hoy ya hay filas de gente aún en la intemperie y sintiéndose con síntomas de resfriado afuera de los hospitales, empezando a ser testeados o probados para ver si dan positivo. Entonces, es una imagen realmente dantesca, en la que tenemos dos opciones: hacernos chiquitos, escondernos, tapar el sol con un dedo, pensar que, bueno, es solo cosa de 2 días y esto va a seguir. Ojalá sea así, ojalá todas las predicciones y modelos de los epidemiólogos y de los encargados de la salud pública del mundo se equivoquen, pero si no es así, pues finalmente también saldremos adelante de esa crisis. La idea, y en eso, sin conocerlo, estimo mucho al gobernador de Nueva York, Cuomo, por defender hasta la última vida de esas personas más vulnerables, que son aquellas personas de 80 y 70 años. Y también están muriendo jóvenes, pero todos ellos tenían alguna precondición, sobre todo pulmonar. Porque finalmente empieza este cuadro. Hay personas que se espantan porque tienen mocos. Bueno, si tienen mocos ya es una buena señal. Si tienen rinitis, perdón por ser tan prosaico, es una buena señal. Aquí los primeros días son una tos seca, fiebre. No ha habido casos donde no haya fiebre. En todos casos hay fiebre, cuerpo cortado, y sí, mucha gente se puede y se va a curar en su casa con acetaminofén. Tratar de evitar otros antiinflamatorios y analgésicos. Aparentemente el que no causa ningún daño es el acetaminofén en sus diferentes marcas. De acuerdo al peso, 1 o 2 cada 8 horas para mitigar la fiebre y que pase esto. Ya hay personas que lo tuvieron y salieron adelante y van a salir. ¿Qué debemos pensar, María? El ejemplo de otros países como Corea, que lograron achatar la curva, pero no lo hicieron escondiendo resultados. Al principio, obviamente, no se pudo ubicar a las gentes que estaban infectadas, y esas mismas personas no lo dijeron que estaban infectados, ¿no? Pero otra vez, retomando la palabra de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, la única forma es ubicar a la gente que ya están infectados. Es test, test y test, así digo. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de poder diagnosticarnos rápido y ubicar a la gente que están infectadas, no sabemos cómo esto, los números que usted dijo al principio de la charla, es muy poco, yo digo que va a exponencial. Entonces, bueno, eso es cuando entramos en la fase 3, que en México entraremos cuando al gobierno se le dé la gana declararla, porque si no hay las pruebas suficientes. Ahora, ¿cómo sabremos? Probablemente cuando el número de muertos rebase al número de positivos, que es lo que pasa cuando no pruebas. Eso es lo que suponen los modelos. Sí, claro. Sin embargo, también pensemos que el sol va a salir otra vez, tal vez no mañana. No, todavía. Para poder salir nosotros a la calle con él, pero sí habrá que reconstruir, y creo que la humanidad, México, amigos odontólogos o público en general que nos escucha, debemos de pensar también cómo nos vamos a reintegrar. Existen, a través me platicó María, en Corea, pruebas rápidas. Sí. Entonces, uno de los proyectos epidemiológicos dice, bueno, vamos a cuidar a los viejos, ok, pero ¿y cómo podemos ir reinsertando en el trabajo a aquellas personas jóvenes que pueden ir haciendo parte del trabajo para que las economías no se colapsen por completo? Claro. Entonces el presidente decidió usar la charlatanería, las estampitas, el chiste sarcástico, vengan a comer a las fondas, no pasa nada, en vez de hacer realmente un plan que el señor no sabe hacer, obviamente, y perdón. Aquellos que me escuchan y no están de acuerdo conmigo están en todo su derecho. A mí me invitaron a dar esta plática y por eso hablo mi conciencia, no hago responsable
ni a Ideas Dentales, ni a la licenciada María Camp por mis comentarios, pero realmente es un gobierno que ha sido ya rebasado por esta situación. Pero decía, va a haber que reinsertar al trabajo a todas aquellas personas. Este es el momento de cuidarse, de cuidar a tu familia, en el caso de odontólogos, cuidar a su personal, hacer un esfuerzo todos para poder seguir adelante sin ingresos, porque obviamente, pues todo el mundo dice que padre ser dentista y ganas y trabajas cuando quieras, pero cuando no trabajas, no llega ni papi gobierno, ni papi nadie a decirte, mijito, no te apures, aquí está tu cheque, a fin de mes arreglas todo. Tenemos que hablar con nuestro personal del consultorio, llegar a un acuerdo de cómo vamos a pasar juntos esta crisis. Se ponen a prueba muchas cosas en este momento. Se ponen a prueba los matrimonios, se ponen a prueba las parejas, se ponen a prueba la convivencia familiar. Estamos bien hechos para vivir en la calle. Entonces, de repente, tener que estar todos juntos, encerrados o solos, si no son ustedes esas personas que disfrutan de su soledad, que saben que poniendo un buen disco o un buen libro nunca estarán solos, o, bueno, aquellos más modernos que ven series y, ¿no? Pero cada vez escucho de más amigos que tienen insomnio, entonces vamos a empezar a hacer Zooms a las 2 de la mañana, María, para podernos, pues no consolar, pero sí tener otro tipo de pláticas. Mi familia y yo hemos decidido, parte vive en el extranjero y parte aquí, vamos a tener una cena familiar este viernes para que los niños y todos estemos a través de esas plataformas como Zoom, que permite hacerlo en forma gratuita y pues por lo menos pasar un rato todos juntos, aunque sea en esa distancia. Pero qué chorero soy, ¿no? Ya hasta se me fue el que quería decir. A lo que voy es que cuando nos reinsertemos a la vida económica, este tipo de pruebas rápidas que tú me mencionaste que existen en Corea serían pues primordiales, ¿no? Para dejar en su casa a aquellos que todavía tienen la enfermedad y no se han curado por completo y para poder reinsertar a las empresas, a los trabajos, a aquellas personas jóvenes que no les va a pasar nada, en la mayoría de ellos, un 99% abajo de 50, de 60 años es creo que el 99% no hay ninguna secuela de la enfermedad y que se podrán ir reinsertando. Claro. ¿Va a ser por un tiempo un mundo de jóvenes? Sí, pero puede ser de dos maneras, ¿no? Puede ser muriéndose todos los viejos o puede ser cuidándolos y dejando que los gobiernos no colapsen, pero con un plan inteligente, no con estampitas, con realmente un plan. No hemos visto, perdón que use tu tribuna, en 18 meses no hemos visto, bueno, a los 6 que se echó, que Peña ya se iba, ¿no? No hemos visto un plan, puras ocurrencias, ¿no? Y se atreve bueno, dejémoslo. Pues yo quiero transmitir lo poco que vengo de las fuentes de los noticieros coreanos y el Wall Street Journal también. Es precaución, prevención y mucha información verídica. Es que no pueden decir que el virus se muere en la playa, eso no existe, ¿no? Entonces, yo creo que sí debemos de diagnosticarnos primero, tener precauciones. En Corea ya declaró que esto va para largo, no es mayo ni junio. Esto dice que hasta llegó a una palabra muy, para mí fue muy penoso, ¿no? Que se muere, se infecta y se muere. Y las personas que son inmunes pues, sobreviven. Entonces, estamos viendo... No hay nadie que se inmune. Bueno, tu sistema inmune en forma correcta puede pasar un periodo de 7 a 14 días y después no dejar secuela. Las personas que tienen precondiciones se ha visto que son las que presentan la necesidad de ser hospitalizadas y casi todas ellas intubadas porque desarrollan una neumonía fibrótica que puede terminar con la muerte cuando se empiezan a complicar todos los sistemas. Pero mira, la otra cosa, ya vamos a terminar,
que debemos de prepararnos es para qué vamos a hacer cuando nos podamos abrazar de nuevo. ¿Qué le va a pasar al ser humano acostumbrado al apapacho, a saludarse así de venga acá, ¿no? A la cercanía. Así somos los mexicanos, somos muy de cercanos. Yo soy medio rejego y medio especial para los abrazos. No soy muy abrazador, pero para a forma de cierre, me gustó el poema de un grande que es Pablo Neruda, y creo que podríamos acabar con esto, con algo que nos llene el alma. ¿O quieres decir algo más? No, yo en esta charla quería aumentarle un poco de información de las fuentes de afuera, porque muchos ven nada más fuentes nacionales, y realmente en Corea lo que se pudo prevenir y tener esa tasa incontrolable es realmente un buen diagnóstico, buena información verídica y realmente mucha prevención. Creo que aquí en México no está suficientemente con esa información que nosotros necesitamos, verídicos, con fuentes realmente comprobadas. Ayer, a la tarde, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pidió al presidente de Corea que le ayude con equipamientos médicos. Esto quiere decir que el país más grande, el país con más poder y con más dinero, no tiene lo suficientemente los equipos médicos para poder proteger, prevenir. Ni las pruebas, ni las barreras de protección que hacen falta. Nada. Sobre todo cuando los casos se empiezan a exponenciar. Sí, entonces, vean realmente la situación de Estados Unidos, y que somos países vecinos y que todo el mundo va y viene, como dijo el doctor Jaime, que cómo puede ser que en Tijuana no haya tantos números de infectados, ¿no? Entonces, vean realmente, a cada uno le quiero dejar esa conciencia de que no es un juego. Quizás nosotros, yo me incluyo como persona joven, nosotros no nos vamos a someternos a terapia intensiva, ¿no? A intubarnos, pero quizás mi papá puede ser el que quede con la fatalidad, ¿no? Entonces, les pongo en conciencia a cada uno de ustedes, como es, poniendo también las palabras del doctor Jaime, que el gobierno, las personas, todas estas partes macro y micro que nos está influenciando, ¿no? Entonces, por favor, hagan conciencia, no tomen esto a juego, ni ustedes son jóvenes, quizás no van a tener problema, pero sus papás no van a tener la posibilidad de poder sobrevivir a esta enfermedad, ¿no? Mira, en Estados Unidos, justamente, ahora que dices, el gobernador Cuomo de Nueva York dice, es que no se trata de los adultos mayores, se trata de tu mamá, se trata de tu tía, de tu tío, de tu abuelito, de tu abuelita. Entonces, sí, podrían simplemente hacerse tontos, como nos estamos haciendo aquí, dejarlo a la fatalidad, ¿no? Pero yo creo que las medidas son correctas, hay que proteger a las personas de la tercera edad, no visitándolas, y los demás hagan su tarea en la casa, los más que puedan. Vienen semanas de pruebas muy difíciles, no son pruebas de coronavirus, son pruebas de convivencia en familia cerrada, pero yo tengo fe y esperanza que saldremos fortalecidos de esta crisis. Y aguas, las personas que son jóvenes, pero tienen obesidad, tienen diabetes a su temprana edad, no estamos excluyendo, lo estamos incluyendo, porque esas personas son con más riesgo. Y sabemos que en México es el primero o el segundo a nivel internacional de obesidad y de diabetes, ¿no? Sí. Entonces, obesidad infantil y diabetes. Ahora, y esos son los conocidos. En México todo el mundo es diabético hasta que no le demuestre lo contrario. Yo lo que quisiera es, te digo, cerrar con algo positivo. Sí. Cerrar con llamando a todos ustedes al voluntariado, que creo que saldrá espontáneamente, ayudando, reforzando los sistemas de salud, las enfermeras, los que no tengan la experiencia,
a médicos, los que sí la tengan, haciendo sándwiches, ayudando, reportando, los psicólogos haciendo consultas. Realmente no estoy inventando, todo eso surgió en forma natural en los dos grandes terremotos que ha sufrido esta ciudad. Pero sí quiero, te digo, cerrar con este espacio. Como la vez pasada dijeron, te tardaste mucho, por eso corté a los 30 minutos, ¿verdad? Pero dice así, si alguna vez tu pecho se detiene, si algo deja de andar ardiendo por tus venas, si tu voz en tu boca se va sin ser palabra, si tus manos se olvidan de volar y se duermen, Matilde, amor, deja tus labios entreabiertos, porque ese último beso debe durar conmigo, debe quedar inmóvil para siempre en tu boca, para que así también me acompañe en mi muerte. Me moriré besando tu boca, loca, fría, abrazando el racimo perdido de tu cuerpo y buscando la luz de tus ojos cerrados, y así cuando la tierra reciba nuestro abrazo, iremos confundidos en una sola muerte a vivir para siempre la eternidad de un beso. Esperemos que vengan tiempos mejores, que recordemos el calor que nos da el abrazo de los seres queridos. Mientras, lávense las manos, pónganse gel, y si no tienen nada que hacer en la calle, quédense en su casa. Sí, por favor, es hashtag, quédese en casa, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos y nosotros nos vemos el próximo miércoles, esperando seguir con la fase 2, ¿no? Muchas gracias, doctor. O sea, como quiera el señor presidente. Muchas gracias, doctor Jaime, por estar con nosotros. Muchas gracias por vernos. Hasta el próximo miércoles.